Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Gustavo del estudio de inteligencia artificial de Globant, en donde hacemos proyectos como Natural Language Processing, procesamiento de imágenes, que es uno de los temas de la charla, y análisis de redes sociales en grafos. Permítanme empezar la charla mostrándoles un clip de audio que, si algunos estuvieron en la prueba, van a reconocerlo. A ver. ¿Alguno reconoce al compositor de esta sinfonía? ¿Las manos? Bueno, claramente no hay ninguna mano levantada. El que compuso esta obra, esta pieza, este pedazo que escuchamos 10 segundos, es un algoritmo de inteligencia artificial que está reconocido con derechos de autor en Europa. Se llama AIVA. Y el objetivo de esta charla es mostrarle qué algoritmos están atrás qué conceptos están atrás de AIVA, para que ustedes se animen a investigar y a realizar cosas similares. Voy a tratar de mantener todo lo que es matemática al mínimo, porque acabamos de comer, porque me voy a enmarañar yo mismo y porque sé que la jornada es larga. Spoiler alert, AIVA no va a dejar de componer música clásica y rebelarse contra los humanos, y tampoco va a empezar a componer reggaetón, al menos que le entrenemos. ¿A este hombre lo reconocen? Bueno, hay algunas manos levantadas. Andrew Ng es una eminencia en temas de Machine Learning. Es fundador de Coursera, y cuando fundó Coursera lanzó un curso de Machine Learning que fue muy popular, y yo lo reconozco por dos motivos. Es muy didáctico. Él siempre investiga cuál es la mejor manera de explicar redes neuronales a los alumnos y se actualiza. Cuando lanzó el curso en 2010 todavía no estaban tan de moda las Deep Nets que vamos a ver hoy, y es por eso que hace muy poquito lanzó una nueva serie de cursos en donde actualiza con estos temas. Lamentablemente estos cursos son pagos, pero si ustedes quieren investigar acerca del tema pueden ir a las clases que hay de Stanford de procesamiento de imágenes. Bueno, acabo de mencionar inteligencia artificial, machine learning y deep learning, pero estos temas a veces se usan de forma equivalente y no significan lo mismo. Inteligencia artificial es el conjunto de todos los algoritmos que hacen que una máquina funcione como un agente inteligente. Queda fuera de esta charla hablar de qué significa inteligencia. Por ejemplo, uno de los algoritmos más célebres fue Deep Blue, que le ganó a los humanos en ajedrez. Pero hay juegos como el Go, en donde la cantidad de decisiones que puede tomar un jugador es tal que armar árboles de decisiones, como hacía Deep Blue con Alpha Beta Pruning, no es factible. Entonces se ponen de moda algoritmos de Machine Learning, que básicamente le permiten a las máquinas realizar una tarea sin ser específicamente programadas para tal tarea. Y Deep Learning, existen dos tipos de aprendizaje, supervisado y no supervisado. Nos vamos a concentrar más que nada en el supervisado, en donde nuestro set de datos son vectores X y unas labels o la respuesta verdadera que queremos dar. Lo vamos a llamar vector Y para nuestro caso. Llegamos entonces a Deep Learning. Deep Learning es una subrama de Machine Learning que se encarga de estudiar las redes neuronales de más de una capa. ¿Por qué es importante más de una capa? ¿Qué diferencia? ¿Por qué no podríamos hacer una red neuronal que aprenda a hacer regresiones con una sola capa? O a clasificar imágenes, por ejemplo. Porque se necesitarían exponencialmente más neuronas si usáramos una sola capa que usando redes deep. La primera que vemos acá es la famosa red neuronal de capa densa, la vamos a llamar ahora. Se usa, por ejemplo,
para predecir precio de casas, se usa más que nada con datos estructurados. Pero las estrellas de hoy no son redes neuronales que trabajen con datos estructurados, datos que se puedan guardar, almacenar en una tabla relacional, sino que son las dos que están ahí abajo. Convolutional Neural Networks, redes neuronales convolucionales, se usan más que nada para el procesamiento de imágenes. Y las recurrentes para todo lo que sea secuencia. El audio es una secuencia, es una onda de presión a lo largo del tiempo. Las frases son secuencias, hay una palabra tras otra en una frase. Y el video, por ejemplo, es una secuencia. Esta es la parte más pesada de toda la charla, así que la voy a pasar. Una vez que pasemos esto me voy a tranquilizar y vamos a estar todos contentos. Es simplemente una mini explicación de cómo funciona la red neuronal. Como había dicho, en los modelos supervisados existe un input, en este caso una imagen que se puede traducir a un vector X, es decir, agarramos todos los píxeles de la imagen, los linealizamos y también agarramos cada capa de color RGB y se la somete a distintas capas que tienen neuronas que realizan las funciones que están acá mostradas. Es básicamente una combinación lineal del input más un offset P. Y después se le aplica una función no lineal, que ahí está escrito sigmoide, pero existen funciones no lineales mucho más populares en el momento, porque son más fáciles de derivar. Vamos a la parte más pesada de todas, que es el backpropagation. Nosotros cuando empezamos a trabajar con redes neuronales, empezamos con una serie de pesos W y B aleatorios. Entonces, cuando metemos una imagen de una persona, el output de la misma va a dar cualquier cosa. Decimos, esta es una persona, 0 si no lo es, 1 si lo es, pero inicializada con pesos aleatorios, vamos a obtener cualquier cosa. Por eso definimos una función que se llama de pérdida, que básicamente explica qué tan lejos está nuestro output obtenido, que es Y sombrerito, respecto del output real que tenemos en nuestro dato, que es Y. Y la media de todas esas pérdidas se llama función de costo. Bueno, sigan conmigo un ratito más, ya termino esta parte pesada. La idea entonces es minimizar la función de costo para que todas las pérdidas sean chiquitas, para acercarnos a los resultados reales. ¿Qué podemos hacer? Usar optimización matemática. Esta función es derivable, podemos obtener la derivada del costo respecto de Y sombrerito. Y Y sombrerito sabemos cómo calcularla, pues es una neurona con los cálculos de acá. Entonces básicamente podemos calcular la derivada de Y sombrerito respecto a los parámetros W, X y B. Ahora, la derivada del costo que está allá respecto a estos parámetros, por regla de la cadena, es la derivada de Y sombrerito respecto a los parámetros por la derivada del costo respecto a Y sombrerito. Cuando escuchan backpropagation, básicamente están escuchando regla de la cadena, derivadas. Listo con la parte matemática, no vuelvo a molestar con eso. Yo había traído esta slide porque es muy común que se hagan comparaciones de las redes neuronales con los cerebros humanos. Lo cierto es que si queremos que un cerebro humano se comporte como una red neuronal, debería haber en nuestras neuronas un mecanismo que calcule derivadas, y las neuronas que activaron a una neurona que está en nuestro cerebro tienen que recibir la derivada para calcular a su vez sus propias derivadas y ajustarse. Hay algunos investigadores en neurociencia que están intentando de ver si existe un mecanismo como tal. A ver. Pasamos a la parte pesada. Hay mucho hype ahora con todos los temas de inteligencia artificial y redes neuronales. Y resumí en estas slides algunos de los motivos por el cual creo que existe toda esta digamos, fama. En primer lugar,
infraestructura como servicios. Amazon, IBM, Microsoft, Google, todos se prendieron a ofrecer en la nube servicios en los cuales vos levantás un notebook de Jupyter con Python, te ofrecen GPUs Tesla para que vos corras tus redes neuronales y entrenes en la nube. Existen librerías de código abierto como TensorFlow. Básicamente TensorFlow define variables y define operaciones sobre esas variables para que un programador se encargue de hacer todo lo que es forward propagation, las ecuaciones simples que habíamos visto de cada neurona, y TensorFlow misma se encarga de hacer las derivadas y optimizar. Entonces nos olvidamos de eso. Y todas las empresas están acumulando datos. Y las redes neuronales, especialmente las más grandes, a mayor cantidad de datos, tienen mejor performance que los algoritmos de Machine Learning clásicos. Pero los humanos somos muy buenos en tareas que las máquinas hasta hace poco no lo eran. Nosotros damos por sentado que cuando vemos una persona la vamos a reconocer. Lo damos por sentado. Si ustedes no me estuvieran escuchando a mí, es porque hay suficiente ruido en la sala para que no se entienda lo que estoy diciendo. Damos por sentado que el audio lo vamos a entender. Estos problemas de reconocimiento de audio y de imágenes eran casi imposibles para las computadoras hasta el advenimiento de las redes convolucionales y redes recurrentes que vamos a ver ahora. Entonces vamos a la estrella de la charla. Redes convolucionales. Cuando hablamos de redes convolucionales o CNNs, tenemos que pensar en procesamiento de imágenes. Resuelven problemas como clasificación de imágenes, es un gato o no un gato lo que está en esta imagen, detección de objetos, dónde está el objeto que queremos en la imagen. Esto se usa mucho en lo que es programación para que los autos manejen solos. Y existen maneras de hacer que las computadoras sean artistas. Voy a dar un ejemplo de esto en vivo, así que no lo menciono tanto ahora. ¿Por qué no usar una red como las que mostré yo de capa densa? Una layer de muchas neuronas, otra layer de muchas neuronas, todos haciendo una combinación lineal del input que recibieron más un offset. Una imagen, supongamos de 1000 por 1000 píxeles, por 3 capas de colores, sería un vector X de 3 millones de parámetros. Si usamos una capa densa de 1000 unidades, 1000 neuronas, estaríamos hablando de 3000 millones de parámetros. Sería casi imposible de entrenar. Entonces, redes convolucionales agregan básicamente 2 operaciones a las operaciones de capa densa que habíamos visto antes. Una de ellas es la convolución. Metemos un filtro de n por n, generalmente 3x3, 5x5 o 7x7, sobre la imagen acá representada como una matriz de n por n. Acá estaríamos viendo una sola capa de colores de la imagen del gato, por ejemplo. Y lo que hace es situarse en la parte superior izquierda. Cada uno de las celdas del filtro tiene parámetros y hace un producto vectorial y la suma de ese producto vectorial en este sector de la imagen. Después se mueve, se corre un poquito, se puede entrenar qué parámetro cuánto queremos que se corra el filtro y así sucesivamente va navegando toda la imagen. Si un filtro tuviera todos números positivos en la primera columna, todos números negativos en la última columna y ceros en el medio, estaría detectando bordes verticales. O sea, básicamente las convoluciones lo que permiten es detectar formas y bordes en imágenes de manera más sencilla. Y la otra operación que se define para las redes convolucionales es el pooling, que básicamente lo que hace es achicar nuestro vector de outputs, vendría a ser en este caso. Metemos un filtro, en este caso de 2x2, y en Max Pooling lo que hacemos es
quedarnos con el máximo del sector que cubre el filtro. La idea es, si hay un borde en la imagen en ese sector, simplemente queremos un número alto, no queremos 4 números altos. ¿Vale? Entonces, usando esas dos operaciones, lo que hacemos es a nuestro input, en este caso el famoso dataset de dígitos manuscritos, le pasamos por una serie de capas convolucionales y después capas densas. Y lo que se vio es que tenés resultados mucho mejores con este tipo de redes convolucionales. Cuando nosotros trabajamos en una empresa y que nos dicen, por ejemplo, bueno, necesitamos un algoritmo que reconozca números en patentes, lo que generalmente hacemos es basarnos en estructuras que ya están. Esta de acá se llama LeNet 5 y después del 2000, no me acuerdo qué año, fue la que tenía el récord de precisión en lectura de números manuscritos. Entonces vamos a entrenar nuestros propios parámetros, pero usando una estructura que sabemos funciona bien con otro tipo de datos muy similares. ¿Qué más tenía que decir de esto? No, creo que estamos bien. Vamos a mostrar ejemplos de redes convolucionales. La que está acá se llama YOLONet. YOLO por las siglas You Only Look Once. ¿Ven? No por cualquier otro término que haya surgido en Internet. Uno lo que podría hacer antes, lo que se hacía antes, es entrenar una red neuronal para detectar autos, por ejemplo. Y cortabas la imagen y le preguntabas a la red neuronal, ¿hay un auto en este sector? ¿Hay un auto en este sector? ¿Hay un auto en este sector? La ibas moviendo de a poquito. Lo que se dio cuenta del creador de la YOLONet es que no es necesario pasar 2 veces por los mismos píxeles en una imagen, porque las capas convolucionales están haciendo esto sin necesidad de que lo hagas vos a mano. Entonces él generó una red cuyo output, en vez de ser 1 o 0 o ubicación de una imagen, es un vector que contiene 1 o 0 si detecta el objeto, y si tiene 1, los siguientes parámetros indican la ubicación del objeto. Generalmente el centro del cuadrado y el largo y ancho del cuadrado que detecta, digamos, que envuelve al objeto. Otra de las aplicaciones muy comunes es detección de caras. Para detectar caras lo que se hace es entrenar una red convolucional parecida a LeNet, pero el output, en vez de ser un valor Y real, es un vector. Un vector de generalmente 128 componentes. Y lo que se hace es agarrar par de fotos de una misma persona y se le pide a la red que, cuando las fotos son de la misma persona, trate de hacer que los 2 vectores que salen de ese output sean parecidos. Y cuando las fotos son de distintas personas, tratan de maximizar la diferencia en esos vectores. Estas redes son robustas al uso de anteojos, así que podrían haber ayudado a Lois Lane a darse cuenta de quién era Superman. Y como empecé la charla con una pieza de arte, vamos a hablar de arte en imágenes. Transferencia de estilo es algo que se popularizó hace muy poco. Si googlean, creo que se llama ArtNet o algo así, el algoritmo que hace esta transferencia de estilo, que básicamente lo que hace es tomar una imagen de estilo, tomar una imagen que se llama de contenido y tratar de hacer esta imagen de contenido con el estilo de la imagen de abajo, de estilo. ¿Cómo se hace? Muy interesante. Agarrás una red convolucional cualquiera,
que detecte objetos, por ejemplo, la que vimos que detectaba perros y autos hace 2 slides. Cortás, una vez que la entrenaste, cortás las primeras capas convolucionales, porque esas son las que detectan formas, colores, bordes, etc. Y lo que haces es pasar la imagen de contenido por esa red convolucional cortada y la imagen de estilo por esa red convolucional cortada, y lo que vamos a querer hacer es, a partir de una imagen de ruido blanco, tratar de pasarla por esa red convolucional cortada, haciendo que se parezca el output al output de la imagen de contenido y tenga propiedades del output de la imagen de estilo. Y a ver si les doy un ejemplo en vivo de esto. ¿Qué artista les gusta a ustedes? Monet, dijeron ahí. Vamos a poner Monet. Esta de acá. Lo que voy a hacer es, en vivo, correr este algoritmo. Después, si quieren, se lo puedo pasar. Y como va a tardar algunos minutos, voy a mostrárselos al final de la charla. No es el output, es images. Esta es la imagen de estilo. ¿Qué tenía de estilo? Tenía un miró. Había probado con miró hace poco. ¿Y qué objeto quieren que transformemos en un estilo Monet? Está buena esa. Fui vago en mi código, no sé si vieron que tengo filtrado 400 por 300, perdón, no estoy haciendo resize de imagen. Y esta es nuestra imagen de contenido de la casa rosada. Así que lo que vamos a hacer, si sale todo bien, es correr en Jupyter este algoritmo. Buenísimo. Vuelvo a la presentación para seguir. Para seguir con la última parte de redes recurrentes. Los que están cerca acá de la máquina van a escuchar a los ventiladores andando, para querer ponerse a volar, porque justamente está haciendo mucho trabajo. Bueno, nuestro último tema del día. Redes recurrentes. Esta arquitectura es la que se usa para trabajar con secuencias. Por ejemplo, audio. Esta notación que estamos viendo acá es la que usa Andrew Ng, el muchacho que mostré al principio de la charla. Pero básicamente representa la misma red neuronal, esta caja que representa la red neuronal en distintas etapas a lo largo del tiempo. O sea, es la misma red neuronal. Las redes neuronales recurrentes se entrenan con un input, que es una secuencia, y la propiedad que tienen es que el output está conectado a sí mismo. Generalmente el primer input está dividido en lo que vos querés entrenar, por ejemplo una frase, y un 0 al inicio. Hacen cálculos muy parecidos a las capas densas, que tienen que ver, pero no exactamente los mismos. Y existen variantes. Podemos tener una que tenga muchos inputs y un solo output, por ejemplo, sentiment analysis. La frase es: la película que vi hoy no está muy buena. Si nos quedamos en un algoritmo que solo lea el muy buena y se olvida del no se va a dar cuenta que la calificación que tiene que predecir para esta secuencia de palabras es mala. Es por eso que
va guardando parte del output para usarlo más adelante. Entonces el no debería modificar en muy buena. La generación de música se genera básicamente sin inputs. Se entrena una red neuronal que lo que hace es inicializarse con ceros y la salida es, en este caso, una secuencia MIDI, digamos, para que vayan indicando qué tienen que tocar los instrumentos. Y hay redes neuronales many-to-many, en donde, por ejemplo, se usan para traducción del lenguaje natural. La secuencia de entrada es, por ejemplo, una frase en inglés y la traducción en francés. Voy a dar de ejemplo con frases, pero la misma arquitectura se podría hacer con música. Si pudiéramos secuenciar la música, transformar una nota musical en un vector. Para entrenar una red neuronal que aprenda un modelo de lenguaje, lo que se hace es entrenarla con muchas frases de la misma persona, por ejemplo. Acá, ¿qué frase hay? Cats average 15. Entonces, el primer input es siempre 0. Y el output que queremos que tenga es cats, porque es la primera palabra de la frase. Segundo input es el output de la primera red neuronal, de la primera corrida, digamos, cats. Y el output tendría que ser average. Entonces, nuestro set de entrenamiento son un montón de frases de una misma persona, y una vez que se entrenó, aprende cuál es la probabilidad de que la primera palabra que es una persona sea cats, por ejemplo. Y la decidí entrenar con tweets de Donald. Entonces obtuve frases como: hoy Barack Obama está escondiendo mucho de algo. Rusia es la respuesta. Bueno, estas mismas redes neuronales son las que han logrado una muy buena performance en reconocimiento de voz y en síntesis de habla. Síntesis de habla es escribirse una palabra y ellos la hablan como si fuese un humano. Los sets de entrenamiento son audiolibros, solo que en uno texto es el input y el output es audio, y en el reconocimiento de voz al revés. Muchas gracias. Lo que voy a hacer, si puedo, es mostrarle ahora la imagen que se fue generando y todavía está corriendo. Vamos. ¿Preguntas? Buenas. En la que reconocía los objetos, igual son etiquetados los objetos, ¿no? O sea, tenés que decir primero qué es lo que quieres reconocer. ¿Estamos hablando de detección de objetos o ubicarlos en la imagen? Una que va la bicicleta y el auto. Esa es ubicación de objetos. Sí, son sets de datos con labels. Lo interesante es que es fácil generar a veces un set de datos enorme para esto. Porque vos lo que podés hacer, por ejemplo, lo que estamos haciendo con patentes. Tenemos la imagen de una patente, de muchas patentes, y las metemos en una imagen cualquiera en distintas ubicaciones. Y entonces la red se entrena para detectar dónde está la imagen. Eso es lo bueno con detección de objetos. ¿Pregunta? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Te consulto, porque siempre que veo charlas respecto a este tema, me queda la sensación de que todavía es muy artesanal el elegir cómo construir una red. Sí, no sé. sí, sin lugar a dudas. Te cuento los métodos que se están investigando hoy en día. Grid Search. Esta red, no lo mencioné porque es mucho más grande, tiene un montón de parámetros que se eligen al azar. Y vos hablaste de la arquitectura. Las arquitecturas también, una persona las elige en base a la intuición. Una manera
resolver esto es probar con muchas arquitecturas, por ejemplo, con un algoritmo evolutivo, y ir por ahí probando cuáles son las que mejor dan. Pero es cierto, hay mucho de artesanal en elegir arquitecturas. Y por eso mencioné en ese momento lo que hacemos, para mostrar red convolucional, lo que hacemos en la empresa es, ok, el problema es reconocer objetos, bueno, usamos una arquitectura que haya reconocido bien objetos en otro set de datos. Muchas gracias. Hola. ¿Sabes qué pasa si pones a Messi como estilo y como contenido? Habría que probarlo, ¿no? Nunca lo probé. Sí. Voy a tratar de mostrar la imagen. Después me agarran y me preguntan y se las muestro.